Lo que para mí marcó el primer paso fue una fotografía de pequeñas, diminutas pisadas, tan diminutas que parecían de bebé. Estaban marcadas en tierra, pues la casa donde ocurrió se había inundado no mucho antes de ver la imagen. Arribé a ese hogar en la noche posterior a Noche de Brujas. Salí del coche que me había llevado hasta allí. Me rodeaba una oscuridad que no había visto nunca, pues yo era, y al momento de escribir esto sigo siendo, aun si no me gusta la idea, un bicho de ciudad, poco acostumbrado a la nocturnidad campestre. Apenas en un momento me encontré rodeado de bellísimas montañas selváticas y profundos pero hermosos bosques. Apenas percatado de dónde estaba, saltó de súbito una bestia hacia mí, mostrando sus colmillos, preparada para atacar al desconocido. Sin embargo, he de decir que aquella bestia era una dulce perra que solo estaba al cuidado de su familia. Una vez calmado el can, entré a la casa cuya entrada estaba un tanto abarrotada de objetos, aunque palidecía en comparación con el interior. El sitio tendría sus buenos años, pero no se veía en mal estado. Paredes pintadas, sin manchas de humedad ni pedazos de techo caídos. Solo estaba repleta de cosas que podrían o no ser útiles. Percibí algo, pero no podría en ese entonces haberlo precisado. Pasé por la sala y el comedor. En la mesa encontré montones de esos variopintos objetos apilados allí, y justo al lado otro mueble atestado de licor. Un punto a favor, si vamos al caso. Luego pasé por un pasillo gris, un tanto oscuro cuya energía se sentía algo distorsionada. ¿O acaso es que ahora puedo entenderlo? A posteriori siempre es fácil hablar. Llegué a la que sería mi habitación. Al abrir la puerta lo primero que vi fue un enorme armario también gris que estaba descubierto por la parte trasera, al lado de otro montón de objetos. El cuarto no brillaba por su orden. Doblé a la izquierda y allí estaba la cama para dos. Me tocaría dormir del lado izquierdo, justo al lado de una ventana tapada por un pesado cobertor que hacía de cortina. Apenas levantado el cobertor, la luz de Selene me permitió ver todavía más de ese bosque y de aquellas montañas. Ambos paisajes se entremezclaban y extendían perdiéndose a mi miope visión. Tan solo pude ver un conjunto de bambúes crepitantes, junto a ellos un improvisado banco color gris y por detrás un gran y pensé alto abismo. En esa primera noche ocurrió algo. Al lado de la habitación había un baño que a su vez fungía como bodega, por lo que no se podía bañar allí, y desde ese sitio mi pareja y yo oímos unos fuertes sonidos, parecidos o iguales a arañazos provenientes de una de las paredes del baño. Ha de ser una rata, dijo mi novia. Pensé lo mismo, pues, dado el entorno parecía lo más lógico. Esa noche no le di la mayor importancia y procedí a dormir abrazado, aferrado a mi pareja. Como fue por generaciones, Nyx dio paso a Hemera y allí mismo apareció el gran Helios. Desperté temprano. Estaba sereno, pero aún así expectante. Era un sitio muy diferente al que nací y crecí. Al salir de la cama, de forma tímida me acerqué a la cocina. Comí y bebí. Creo que empanadas. Algo que podríamos decir sería igual, aunque ni la materia prima ni el relleno eran similares. Incluso el café era diferente. Este era mucho más sabroso. Café de altura, le llamaban. Luego de unas horas, despertó mi pareja para iniciar nuestro primer día juntos. Pasaron unos cuantos días tranquilos en los cuales realicé algunas actividades turísticas. Sin embargo, cada noche se oía el mismo sonido. Parecía pues una rata insistente buscando salir. Ya morirá o escapará, pensé, y cada una de esas primeras noches no le lo que allí, en esa casa y en ese baño moraba.
Había algo muy curioso que yo, distraído en asuntos de mayor índole, no notaba. En la habitación se encontraba un escritorio enorme, con varios cajones color gris, que estaba pegado a la pared. Era, pues, grande y pesado. Sin embargo, mi novia me hacía notar que cada día o quizás cada noche el escritorio se movía hacia la izquierda, separándose de la pared. No lo creí. Para mi ingenuidad y desconocimiento, el mueble siempre estaba en el mismo sitio, pues no presté atención a aquello al arribar. Aunque, dicho sea de paso, algo extraño notaba cada vez que barría, ya que la escoba podía pasar entre el escritorio y la pared con mayor facilidad. Pero, nuevamente, tenía cosas más importantes en las que pensar. Entre todas esas cosas pude notar después de unas noches que el sonido de la rata había cesado. Hubo una noche, tal como las otras, en las que la negrura cubría todo, los bambúes crujían con el viento y los demás sonidos de la naturaleza los acompañaban. Lo único silencioso era la habitación. Esta vez no pudimos dormir temprano, algo inusual, y quien ahora era mi esposa me dijo algo que, por más cliché que suene, heló mi sangre, e hizo que mis ojos se abrieran por completo y que mi rostro mostrara una mueca de horror y de consternación. Resultó ser que, aún en esa gran oscuridad, había una luz proveniente de ningún lugar que, para mi desgracia, iluminaba mi rostro como si una linterna le estuviera apuntando. En principio, tampoco lo creí. Le pedí que no intentara asustarme, porque quería dormir o algo por el estilo, pero ella insistió diciendo: «Mira la punta de tu nariz, está iluminada». Lo hice, y en efecto, lo estaba. En ese momento, en verdad me asusté, y cometimos un error. Ustedes saben que no se les debe hablar a esos seres. Nosotros lo hicimos. Mi esposa, mucho más versada en estos asuntos, dijo que podía interpretar lo que la cosa quería. Como siempre, mi alma. No entiendo la fijación que tienen las criaturas así por las almas humanas. Por supuesto, me negué, pero seguimos hablando. Conforme las respuestas gustaban o no al ente, una oscuridad mayor se podía observar en el techo. Esta avanzaba o retrocedía. A veces, y esto no se detuvo en mucho tiempo, podíamos oír sonidos que no eran los naturales del sitio, a los cuales ya me había acostumbrado. Sonidos de pasos crujiendo en el pasto y las hojas, pisadas en la tierra y pequeños sonidos que no sabría explicar que provenían de la misma criatura. La entidad era muy insistente y llegó, según mi esposa, a proponerme tener más visión. Sigo sin saber a qué tipo de visión se refería, pero no le daría mi alma a cambio de algo así. Mi esposa me recomendó encomendarme a algún dios. Soy una persona interesada en las religiones, creencias y filosofías de los pueblos, aunque algo escéptico. En ese momento, lo único que podía recordar eran las oraciones católicas, como el Padre Nuestro y el Ave María. No funcionaron. La oscuridad en el techo se hizo más grande. Luego recordé algunas cosas sobre el judaísmo que sabía, ya que por ese entonces me había interesado por esa religión en particular. Rogué a Hashem y creo haber recitado parte del Shema Israel. Tampoco funcionó. Pensé entonces en mis épocas dármicas. Recité mantras hinduistas, luego sutras y mantras budistas que tampoco surtieron efecto. Diría que la criatura estaba gozosa por mis fallidos intentos de alejarla. Sin embargo, una vez que la criatura entendió mi rotundidad, ésta se enfadó, y desde allí las cosas empeoraron. Conforme pasaba el tiempo, el mueble gris se iba moviendo aún más, lo suficiente como para que pudiera notarlo esta vez. Una vez, a plena luz del mediodía,
mi esposa y yo estábamos mirando una película de horror taiwanesa cuando, sin tener el control remoto de la TV cerca, la plataforma comenzó a fallar. La película se pausó. En la pantalla, ambos observamos cómo comenzaba a buscar algo. El resultado de la búsqueda fue solo la repetición de una letra, una simple A, o tal vez un grito. Ese día estábamos pensando en ir al cine, pero mi esposa, quien, debo reiterar, entendía mejor estos sucesos, me dijo: es mejor no ir. La cosa, sea lo que fuere, quiere que salgamos. Algo va a pasar si lo hacemos. Por lo tanto, decidimos no salir, y es a un día que tampoco veo esa película ni en la TV. A partir de ese momento, mi memoria se vuelve un poco más difusa, ya que las cosas empeoraron. Si ya se veían mal, se tornarían peor. Pasar tiempo en esa habitación era complicado, pero en general era lo único que podíamos hacer, porque era difícil salir. Salir del amplio terreno en general lo era, debido a que vivíamos en la última casa de la montaña. Siempre había que llamar a un taxi o debíamos ser llevados por alguien. Mis rodillas fallaban más de lo que lo hacen ahora. Casi sin poder caminar, era difícil poder bajar kilómetros cuesta abajo, aunque alguna que otra vez lo he hecho. En fin, cada noche se podía oír aquellos sonidos mezclados con los de la naturaleza, pero aún así perfectamente reconocibles. De nuevo, el paso del tiempo me hacía perder el poco escepticismo que me quedaba, ya que, en cierta ocasión, una de las personas que vivía con nosotros nos mencionó que, durante la noche, en la parte trasera de la casa principal, es decir, donde estábamos nosotros, se oían ruidos muy extraños y fuertes. «Tengan cuidado», dijo ella. «En la noche, mi mamá y yo oímos muchas cosas, pero en las cámaras no había nada». En las noches posteriores, más tonto que valiente, cada vez que se oían los crujidos y pisadas, tomaba un machete para salir de la casa a dar una vuelta de reconocimiento. Caminaba con las piernas como si estuviera montando a caballo, debido a que apenas podía moverlas. La oscuridad era casi absoluta. Solo iluminaba apenas las luces de Selén y mi celular. Con el machete en mi diestra y teléfono a mi siniestra, caminaba alrededor de la propiedad gritando cosas tales como: «¡Vení, la concha de tu madre! ¡Aparecé, si sos tan valiente, hijo de puta!». Tonto fui. Esas actitudes podrían haberme costado la vida, debido a que en varias ocasiones me acercaba al barranco al lado de los altos bambúes para intentar ver si por casualidad no era un qué, sino un quién. Por supuesto, mis búsquedas no daban resultado. Repetí el proceso durante varias noches, cosechando los mismos frutos. Pequé varias veces de imbecilidad crónica, pues retaba a esa supuesta entidad a que hiciera cosas y yo que se manifestara, pues, aún dentro de mí, quedaba un minúsculo escepticismo. Muchas cosas me dan miedo, no lo pienso negar, pero la que más miedo me dio fue este pequeño detalle. Un día reté a la entidad diciéndole que no creía en ella y que si realmente movía las cosas de su sitio, que moviera unas muñecas que mi esposa tenía apostadas en el escritorio. Esa misma tarde, mientras ella y yo miramos una película por la computadora, la pausamos y comenzamos a hablar entre nosotros. Un chirrido sonó y al voltear ella, pude ver cómo la muñeca que otrora apuntaba hacia nosotros, esta vez lo hacía hacia la derecha. Eso terminó por derribar cualquier atisbo de incredulidad en mí, ya que no hubo momento en que mi esposa pudiera moverlas, y el sonido, más bien chirrido, que escuchamos justo antes de ver la muñeca en esa otra posición, destrozó cualquier incredulidad propia. Y como venganza por mi atrevimiento, la entidad, unas noches después, mientras ya cansado y asustado, se manifestó frente a mí por unos instantes.
Estaba sobre el armario frente a la cama. Era una no tan pequeña cosa negra de torso corto pero extremidades largas, de un negro oscuro que contrastaba con dos líneas rojas brillantes, las cuales recorrían de forma vertical ambos lados de su torso. ¡Carajo!, pensé. Traté de despertar a mi mujer, solo que ella se volvía a dormir, pues aseguraba estar acostumbrada a vivir sucesos paranormales. No niego que también me ocurrieron cosas antes, pero nunca llegué a acostumbrarme, incluso ahora no lo estaría. En todo caso, ya no pude volver a dormir tranquilo. Otra noche ocurrió que mientras estaba acostado en la cama, al lado del armario apareció de forma más breve que la otra entidad una figura enorme y negra. Le grité a mi esposa, pero ella no la vio, creo. Llegué a la conclusión de que esa entidad era la que movía el escritorio, pues la más pequeña dudo, incluso ahora, que pudiera hacerlo. Perdonen por pecar de omisión y no mencionar la otra entidad antes. No la había visto con anterioridad y resulta que mi pareja pudo ver otro ser que yo no alcancé a ver. A lo lejos, por la ventana que daba a mi lado de la cama. Ella, luego de levantar el edredón que hacía de cortina, a lo lejos observó una especie de mujer y a la criatura que yo vi en un inicio. Se esconde en la espesura, probablemente usa los bambúes para no ser visto, dijo ella. De la mujer no supe nada más. Las otras entidades siguieron molestando hasta que un día, por divina providencia de los dioses, nuestras mentes se iluminaron. Probablemente usa los bambúes para no ser visto, dijo ella. De la mujer no supe nada más. Las otras entidades siguieron molestando hasta que un día, por divina providencia de los dioses, nuestras mentes se iluminaron y dimos con una respuesta a nuestras súplicas. Hécate, una diosa de Anatolia tomada luego por los griegos y llamada Atenas. Los atenienses le rendían culto por precaución, pues nadie, ni en tiempos modernos, quiere sufrir su ira. Podría decir que fue la primera deidad que en un inicio apareció en mi mente, como si fuera un llamado, pero, recordarán, estaba bloqueado cuando todo esto inició. Yo no sabía qué hacer. Mi mujer sí. Según ella, había que ver las señales. Estas estaban ocultas entre los dibujos, los objetos, monedas, etc. Aún no entiendo todo eso, pero funcionó. Eso sí, no siempre. Más allá de todo, teníamos algunas herramientas a nuestra disposición. Se me ocurrió, o quizá a mi mujer, usar el tarot que mi cuñada le había regalado para Navidad. Por inicio el tarot no me gustaba porque las tiradas de cartas me parecían una pérdida de tiempo y, para colmo, salían en contra de mis intereses. Pero como bien se dice, uno obtiene lo que necesita, no lo que uno quiere. Cuando consultamos al mazo, supimos entonces que la diosa estaba de nuestro lado, nos había llamado, por así decir. Solo nos pedía fe, pero como cualquier dios antiguo, también pedía un sacrificio. Sangre. Aquí me detendré un momento para aclarar que no me corté la palma de la mano como en series o películas, ni las muñecas, ni ninguna parte del cuerpo. Hice algo mucho más simple. Incluso en mi país, soy sabroso para los insectos que pican la piel de los humanos. En ese país lo era el triple, por lo que tenía pequeñas heridas por rascar las picaduras. Tomé esa sangre y junto a mi esposa marcamos los símbolos de Hécate en varios sitios. Claro que también lo hicimos con un marcador. Entonces podría decir que con parsimonia las cosas comenzaron a calmarse. Por suerte todo pasa y esta historia puede llegar al final. Los últimos acontecimientos que recuerdo son los siguientes. Por un lapso de 3 o 4 noches todo se había calmado. El escritorio no se movía, no había sombras dando vueltas, ni nada. Por un lapso de 3 o 4 noches, todo se había calmado. El escritorio no se movía, no había sombras dando vueltas, ni nada extraño. Pero aquí, júzguenme como quieran, hice otra cosa estúpida. Compartí en cierta red social un posteo sobre que jamás me arrodillaría ante ningún dios.
Al caer la noche, de nuevo sucedieron cosas. El mueble se había movido tanto que la escoba pasaba sin ningún problema a través del espacio entre él y el muro. Los chirridos se hicieron más fuertes y la sensación de opresión en la habitación era mayor. Revisamos los símbolos. Tanto la sangre como el marcador se estaban borrando. Mi esposa no entendió hasta que vio mi publicación. Me regañó y borré aquella falta de respeto. Nuestros dioses son celosos y coléricos y no se los honra como se debe. Faltarles el respeto no era mi intención. Caí víctima de un mal hábito difícil de quitar por ese entonces. Es que era demasiado nuevo en aquello de creer. Una vez pedías las disculpas correspondientes. En la noche oíamos esos chirridos junto a otros sonidos. Parecía una batalla, una pelea entre poderes. Uno enviado contra nosotros y el otro de nuestro lado. Pudimos ver en cierta ocasión, pues la batalla duró varias noches, un camino de gotas de sangre que llevaba hacia una puerta que se encontraba bloqueada por toda la cantidad de objetos ya mencionados. Es aquí que mi historia llega al final. En la última noche ocurrió un suceso de mayor peculiaridad, o al menos para mí lo fue. Una luz que abarcaba todo el muro frente a mí se hizo presente. No era ni la luz de una linterna, ni la de un coche o cosa semejante. Fue un resplandor duradero. Intenté despertar a mi esposa, quien, de nuevo, poca atención me prestó. Supongo que ella entendía y aún entiende mejor estas cosas. Cuando esa luz se fue, la habitación se sintió limpia. Es el mejor término que puedo usar. Ella, la grandiosa, había vencido.